Es realmente un placer poder hablarles. Sé que bastantes de ustedes por ahí son físicos o están interesados en la física, en la interacción con neurociencia, y un poco siguiendo la línea que decían en la introducción. O sea, yo trabajo en neurociencia hace muchos años, fui físico, ahora ya me olvidé todo, o sea, hace varios años que estoy en neurociencia. Y lo gracioso es que si ustedes van a una conferencia de neurociencia, o sea, no de física médica, de neurociencia pura, y se fijan en la gente que presenta cosas o en los grupos que presentan, una gran parte, una sorprendente parte de la gente que anda dando vueltas son físicos. Son físicos que de alguna manera, de algún día para otro, decidieron dejar la física y se metieron. Y si preguntan más van a ver que son físicos de altas energías o de cosmología, de nuclear, de cosas muy exóticas, que bajaron a cosas mucho más microscópicas como es estudiar el cerebro. ¿Qué es lo que yo hago? O sea, ¿qué es lo que a mí me interesa? ¿Por qué me pasé de física a neurociencia? Se los resumo en una frase. O sea, sabemos que todo lo que hacemos, o sea, yo los veo, reconozco algunas caras de amigos o de colegas, o sea, puedo reconocer gente, puedo tener memorias relacionadas con esa gente, puedo estar acá parado, puedo estar pensando en lo que digo. Todas esas cosas, todos esos procesos que si se ponen a pensar son realmente increíbles, están hechos por neuronas en el cerebro, ¿sí? Sabemos que en el cerebro tenemos billones de neuronas, 10 a la 11, bueno, 10 a la 12, de hecho. Y la pregunta es, ¿cómo neuronas en el cerebro nos hacen capaces de hacer este tipo de cosas? Mover un brazo, como puede estar interesado José, o hablar, o tener reconocimientos visuales, o sea, reconocer gente, o tener memorias. Veo a alguien y me acuerdo la última vez que lo vi en un congreso, ¿sí? ¿Cómo las neuronas, con sus disparos, nos hacen generar esas cosas tan increíbles de las que somos capaces? Eso es lo que a mí me apasiona, eso es mi carrera, o sea, eso es lo que resume todo lo que yo hago, todo lo que hacemos en mi laboratorio, pero no es solo mi interés, o sea, es el interés de muchísima gente en neurociencia. Entonces voy a empezar, primero, no voy a hablar de física, pero les voy a dar dos links a física. O sea, va a haber dos partes que les voy a decir, miren, si ustedes son de física, esto es algo que puede ser muy interesante. No voy a hablar de física, pero les voy a decir cuándo hay un tema que es específicamente muy involucrado en la física, o que los físicos están muy involucrados. ¿Sí? Y voy a empezar asumiendo que muchos de ustedes no saben mucho de neurociencia, muy básico. Entonces, si yo quiero entender cómo el cerebro hace distintos tipos de funciones, como la que estoy haciendo, el cerebro está compuesto de neuronas. Entonces, lo primero que tendría que hacer, ¿sí?, si es posible, es estudiar qué es lo que hacen las neuronas, cómo disparan las neuronas en el cerebro. Y eso es algo que se hace de los años 50, ¿sí?, a través de lo que se llama registros extracelulares. Entonces la idea es muy simple, es bajar un electrodo en la corteza de un animal, ¿sí?, en el cerebro de un animal, ponerlo cerca de una neurona y registraremos actividad como esta que estamos viendo ahora, ¿sí? Entonces tenemos ruido y por sobre el ruido veremos el disparo de estas neuronas. Y las neuronas en general están o quietas, o sea, están o silenciosas, o disparan lo que se llama potenciales de acción o espigas. ¿Y qué hacemos con eso? Bueno, por ejemplo, estudiamos procesos visuales. Y ahora voy a hacer un sacrilegio y les voy a dar 40 años de percepción visual en solo esta diapo. Sabemos que la percepción visual empieza en la parte posterior del cerebro, más o menos por acá, corteza visual primaria, y Hubel y Wiesel, ¿sí?, David Hubel y Thorsten Wiesel sacaron el premio Nobel por descubrir que neuronas en esta área responden a distintos tipos de líneas en algún lugar específico del campo visual. Por ejemplo, una neurona que representamos acá responderá a líneas verticales y no a líneas oblicuas o horizontales. Otra neurona de cerca responderá a líneas oblicuas o horizontales o a distintas orientaciones, ¿sí?, en un lugar determinado. Otras neuronas responderán en otro lugar determinado y así sucesivamente. Entonces la idea es que si juntamos la actividad de todas esas neuronas, tenemos un montón de detalles de distintas líneas orientadas y podemos reconstruir lo que estamos viendo. Entonces sabemos que hay un proceso de percepción, ¿sí?, un pathway, un camino, que se llama el Ventral Visual Pathway, camino de percepción ventral. Ventral es porque si se ponen así, es la parte que está del lado de la panza, del vientre, ¿sí?, va así, por abajo, que cubre distintas áreas, B1, B4, B1, B2, B4, y termina en esta área que se llama inferotemporal cortex, corteza inferotemporal, al final del medio lóbulo, del lóbulo temporal, perdón. Y en esta área, un señor llamado Charlie Gross, con su equipo, en 1969, descubrió neuronas que responden a caras. ¿Sí?
muestran una cara, la neurona responde, la cara de un mono, la neurona responde. Esto es en monos y esto fue en gatos. También se reprodujo en monos. Por supuesto en animales porque hay que poner electrodos adentro del cerebro, ¿no? Entonces Charlie Gross mostró que estas neuronas responden a caras y no a otras cosas. Entonces fíjense, pasamos de una representación de muchos detalles, líneas, a una representación mucho más compleja, mucho más elaborada, como es disparos a caras. Ahora, desde esta área, inferotemporal cortex, hay proyecciones muy fuertes a un área muy específica, muy clave para el funcionamiento del cerebro, llamada el hipocampo. El hipocampo y la corteza que lo rodea, lo que se llama lóbulo temporal medio, ¿sí? Entorrhinal cortex, perirenal cortex, parahipocampal cortex, pero para simplificar digamos que es el hipocampo. Nosotros hacemos registro en el hipocampo, pero no en el hipocampo de animales, en el hipocampo de humanos, ¿sí? Tenemos electrodos introducidos en el hipocampo de seres humanos. ¿Cómo hacemos para poner electrodos? O sea, ¿cuál es la justificación ética para poner un electrodo en un paciente? Eso involucra una cirugía, por supuesto. Bueno, el tema es que, como verán en alguna de las charlas que siguen, pacientes que sufren de epilepsia a veces son candidatos a lo que se llama cirugía de epilepsia. La idea es que si las crisis de estos pacientes son incontrolables, o sea, si no son controladas con medicación y si tienen riesgo para el paciente, y según la prognosis de este tipo de crisis, se puede hacer lo que se llama cirugía de epilepsia. Y la idea es hacer una resección quirúrgica del foco epiléptico, y si la resección quirúrgica es de un área que no sea crucial para el funcionamiento del paciente, el paciente se cura o tiene altas probabilidades de curarse, ¿sí? Sin ningún daño colateral grave. Por supuesto, si las crisis epilépticas empiezan en corteza motora, que está por acá, no se puede hacer nada, porque sacar un pedazo de corteza motora significa significa generar una parálisis al paciente. Si empieza de corteza visual, no se puede hacer nada, porque sacar un pedazo de corteza visual significa dejarlo ciego. Pero ahora, si las crisis empiezan en el hipocampo, no es tan grave, porque hay dos hipocampos, y sabemos que si sacamos uno, en principio, no siempre, en principio, por eso se hacen muchos estudios antes de hacer la cirugía, el otro hipocampo puede tomar las funciones del que se saca. La cirugía de epilepsia, cuando se resecta el hipocampo, una parte del hipocampo, tiene una chance de suceso altísima, más del 85% o alrededor del 85%, ¿sí? Ahora, si un equipo de cirujanos y epileptólogos están evaluando la posibilidad de hacer una cirugía de epilepsia, tienen que asegurarse de estar haciendo la resección en el área correcta. Entonces, a veces, para asegurarse de eso, lo que se hace es poner electrodos intracraneales. Y los electrodos son, como muestra este esquema, tienen 1 milímetro y un poquitito más de diámetro, o sea, son como agujas que se insertan en el cerebro del paciente. Muchos de estos electrodos son insertados en el hipocampo puramente por motivos clínicos, porque muchas crisis epilépticas empiezan de hecho en el hipocampo. Entonces se cubre el hipocampo y las áreas de alrededor para determinar de dónde vienen las crisis. Una cosa que fue originada en la Universidad de California en Los Ángeles, donde yo fui a hacer un postdoc con Christoph Koch y Itzhak Fried. Bueno, de hecho yo estaba en Caltech con Christoph Koch y colaboramos con Itzhak Fried, que es el neurocirujano de Los Ángeles. Una cosa que desarrolló Itzhak junto con su equipo fue tener estos microelectrodos, son como pelines muy chiquititos, o sea, más finos que un pelo, ¿sí? 40 micrones de diámetro, que salen del electrodo. Y entonces desde estos microelectrodos se puede registrar la actividad de neuronas. Entonces lo que nosotros hacemos es, tenemos estos electrodos insertados en el hipocampo por motivos clínicos, ¿sí? Para curar al paciente de epilepsia. Tenemos estos pelitos por el cual podemos registrar neuronas. Entonces tenemos registro de la actividad de neuronas en el hipocampo y las áreas que lo rodean. Y el paciente suele estar 1 o 2 semanas en el hospital porque lo que quieren hacer es registrar crisis. Y mientras el paciente está en el hospital, nosotros podemos hacer experimentos, ¿sí? Y hacer experimentos es simplemente registrar la actividad de estos electrodos, neuronas, y mostrar cosas en la computadora, por ejemplo. Antes de explicarle o demostrarle los resultados de estos experimentos, les cuento dónde está el hipocampo. Esto es un esquema de Van Essen y sus colaboradores que muestra el proceso de percepción visual. Empieza en la retina, sigue en el área B1, que es la que les marcaba antes. IT debe estar por acá, ¿sí? Fíjense dónde está el hipocampo. Está arriba de todo. Entonces acuérdense que les dije que en el área visual primaria responde a líneas, en IT responde a caras, que estará por acá, y esto está arriba de todo. Entonces se pueden esperar que la información que llega al hipocampo ya está muy, muy procesada por un montón de áreas visuales que lo preceden, ¿sí? Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos en el hipocampo? Este tipo de cosas. Yo sé que en su cabeza ustedes ahora tienen solo a Xavi, Iniesta y Casillas y todos esos, pero bueno, no sé si recuerdan a este señor Maradona,
Sí, lamentablemente esta foto es muy vieja. Fue la última vez que ganamos un mundial en el 86. Y bueno, un paciente, le mostré fotos. Esto es simplemente mostrar fotos en la computadora, nada más que eso, ¿sí? O sea, muestro fotos chiquititas en la computadora, 1 segundo cada foto, y solamente veo cómo responden las neuronas. Podemos registrar hasta 100 neuronas más o menos, y encontré una neurona que de hecho respondía a Maradona. Cada vez que mostraba la foto de Maradona, la neurona respondía, ¿sí? Una neurona muy inteligente. Cuando mostraba a Brad Pitt, la neurona no hacía nada. Mostraba otro deportista argentino, Manu Ginóbili, el basquetbolista, nada. Robert Plant, cantante de Led Zeppelin, nada. Maradona de nuevo, y la neurona respondía. Ahora viene la parte del físico, ¿sí? El físico que hay en mí, probablemente el físico que hayan ustedes. 2 cosas. La primera de física, la segunda tiene que ver más con cómo hacer los experimentos. Primero, ver una neurona disparar, en general, no es tan fácil como en este caso. Este caso es muy único, ¿sí? Porque es Maradona, no, mentira, pero es muy raro. En general, no van a ver solo una neurona disparar. Esta neurona va a estar escondida, o sea, el disparo de estas neuronas va a estar escondido entre el disparo de muchas otras que están disparando alrededor. Entonces, ver el disparo de una neurona en un registro no es tan fácil como esto, es mucho más complicado. Y ahí viene el físico, ¿sí? Porque el físico, o matemático, o ingeniero, tiene que desarrollar herramientas como para poder filtrar la señal, si quieren, o procesar la señal para sacar este resultado limpito. Les cuento un poquito de eso, solo un slide, ¿sí? No voy a entrar en detalles. ¿Cómo es el proceso para analizar la señal? Bueno, imagínense que tiene un electrodo y que están viendo estas 3 neuronas de acá, porque son las neuronas que están cerca del electrodo. El electrodo está aislado y solo registra de la punta. Es como si fuera un micrófono que bajan, ¿sí? Entonces, ven la señal se verá así, tras amplificación. Si le usan un filtro pasabajos, poquito técnico, sí, verán lo que se llama local field potential, no importa. Si filtran la señal, si se quedan con la energía alta de la señal, ¿sí? las oscilaciones altas, van a ver la señal filtrada con los disparos de las neuronas. Y ahora viene lo interesante. No hay una sola neurona alrededor de esta, como fue en el caso de Maradona, disparando, ¿no? Hay muchas. Y si las ven en detalle, van a ver que tienen distinta forma. Y tienen distinta forma porque son distintas neuronas y disparan distintos tipos de potenciales de acción, distintos tipos de spikes. Entonces, el trabajo del físico, si quieren ponerlo así, es separar estos clústeres de neuronas. Y eso no es trivial, eso es bastante complejo. Eso es lo que se llama spike sorting. De hecho, fue el problema que me metió en neurociencia. Yo empecé haciendo neurociencia pura, tratando de aportar una solución a este problema. Es un problema que no está resuelto todavía. O sea, hay métodos, pero queda mucha tela para cortar. Ahora, lo más interesante de todo es que si ustedes hacen bien este trabajo de separación, las neuronas que son más difíciles de encontrar son como la neurona de Maradona. ¿Por qué? Porque son neuronas que en general están silenciosas y disparan solo cuando le muestran el estímulo adecuado. Por ejemplo, Maradona. Pero si yo no muestro Maradona, la neurona se queda callada. ¿Y por qué es difícil de encontrar? Y porque hay un montón de otras neuronas que están hablando todo el tiempo, ¿sí? Imagínense que estamos en esta sala, uno pone un micrófono y estamos todos hablando. Y hay una persona que es un genio que por ahí una vez cada tanto dice 2 palabras. Ahora, si ustedes desgraban la conversación, descubrir a esa persona que dice 2 palabras es muy difícil, porque está tapado lo que dice con la conversación de todo el resto, ¿sí? Entonces, al desarrollar algoritmos un poquito más avanzados para hacer este problema, pudimos ver neuronas que otra gente no pudo ver antes. Todas las neuronas que le voy a mostrar, o la gran mayoría de las neuronas que le voy a mostrar, son esas neuronas que son difíciles de encontrar, pero van a ver que hacen cosas increíbles. Ese es el problema técnico, el problema del físico. El segundo problema es cómo hacer el experimento, porque les acabo de mostrar la neurona que responde a Maradona, pero ahora, si yo no hubiera mostrado la foto de Maradona, no veía nada, ¿sí? Voy para atrás. O sea, si yo mostraba solo Brad Pitt, Manu Ginóbili y toda esta gente y no mostraba Maradona, yo esta neurona no la veía. Entonces la pregunta es, ¿cómo hago para saber qué fotos tengo que mostrar? Porque si no muestro la foto correspondiente, capaz que tenía una neurona increíble acá al lado, pero nunca la vi porque la neurona no disparó. Yo no le mostré lo que a la neurona le gusta. Y les doy un ejemplo más brutal. Esta es una neurona que respondió solo al mapa de Italia, ¿sí? Cualquier otra cosa que mostramos, acá le muestro 20 imágenes, de las 100 que mostramos, la neurona se quedó completamente callada. De nuevo, si yo no mostraba el mapa de Italia,
no veía esta respuesta, no veía la neurona. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué fotos tenemos que mostrar? Bueno, entonces decidimos separar los experimentos en dos partes. La primera parte es lo que llamamos screening, no sé cómo se dice en español. O sea, la idea es mostrar muchas fotos y ver si alguna de las neuronas dispara las fotos que mostramos. Y una vez que vemos eso, bueno, seguimos con los experimentos. Entonces les muestro ejemplos de lo que son los screening. Los llamamos sesiones AM porque en general los hacemos a la mañana, bien temprano. Entonces vamos al paciente, como en este caso, vemos una neurona del hipocampo que no responde al Arco del Triunfo, a distintos animales, distintos lugares, el Coliseo, un basquetbolista, Kobe Bryant. Estos experimentos fueron hechos en Los Ángeles, así que van a ver gente que es muy famosa, particularmente en Los Ángeles. Kobe Bryant, Empire State, distintas personas, nada, 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 ¡pum! La neurona responde muy fuerte a esta mujer que es Jennifer Aniston. Y acá el nombre, la neurona de Jennifer Aniston. Fue de hecho la primera neurona que encontré, ¿sí? Por eso quedó así. La primera neurona que encontré con el tipo de respuestas que le voy a mostrar. La neurona responde muy fuerte a Jennifer Aniston y no responde a otra cosa. Entonces ustedes se pueden decir, wow, qué bueno, una neurona que responde a Jennifer Aniston, qué interesante, ¿sí? Por otro lado, si se ponen a pensar un poco, además, si saben un poquito de percepción visual, van a decir, momento, ¿cómo sabes que la neurona responde a Jennifer Aniston? Porque de estas fotos, esta es la única que tiene un fondo azul. Porque la neurona está respondiendo al color azul. Y de hecho sabemos de registros en monos, de experimentos en monos, que hay neuronas que responden a colores. Entonces, bueno, si fuera a responder al color azul, bueno, ya lo sabemos, ¿no? Que hay neuronas que responden a colores. Sin embargo, yo mostré otras fotos, y les puedo mostrar otras fotos con un fondo azul a los cuales la neurona no respondió. Pero ahora me pueden decir, bueno, pero ella es rubia y por ahí lo que hace responder a la neurona es el contraste entre amarillo y azul. Y sabemos que neuronas responden a contraste, ¿sí? Entonces yo voy a tener que buscar una foto en la que tenga un contraste parecido para decirle, no, mira, otra foto con el contraste, la neurona no responde. O puede ser otra cosa, que es lo que hicimos. Agarrar Google Images, ¿sí? Buscar muchas fotos de Jennifer Aniston, lo más distinta que yo puedo, o sea, la más distinta que puedo, presentarlas de nuevo y ver lo que hace la neurona. Entonces la pregunta es, en castellano, ¿está la neurona respondiendo a algunas características visuales de la foto que mostré, por ejemplo, al color azul, o está respondiendo a ella, a la persona? Repetimos el experimento, la misma neurona, pero ahora con un registro un poquito más tarde. La neurona no responde a ninguna de estas cosas, ninguna de estas caras, otra rubia, nada. Esta es Jennifer Aniston, esta es Jennifer Aniston y esta es Jennifer Aniston. 3 fotos distintas y 3 respuestas que se hacen estadística, de cualquier manera que la hagan son significativas. Más fotos de la misma neurona, ¿sí? O sea, mostramos como 100 fotos, de hecho 87 fotos mostré en este experimento. Jennifer Aniston de nuevo, Jennifer Aniston de nuevo, fíjense, las fotos son muy distintas todas, ¿no? Julia Roberts, otra actriz, muchas fotos de Julia Roberts, nada. ¿Sí? Otra gente, Kobe Bryant, un basquetbolista famoso, nada. Nada, nada, nada. Jennifer Aniston de nuevo. Esta es la misma foto que mostré en la sesión anterior, en el screening. Otra respuesta. Jennifer Aniston de nuevo, otra respuesta. Y acá, oh sorpresa, en ese momento estaban casados y felices. Jennifer Aniston con Brad Pitt, nada. A la neurona no le gustó, ¿sí? Se quedó callada. De nuevo, Jennifer Aniston con Brad Pitt, nada. Cosa que es muy interesante. Si quieren, pregúntenme después. Es muy interesante en serio, porque creo que tiene un correlato muy interesante con neurociencia, pero lo dejo porque si no me voy muy por las ramas. Entonces, haciendo un resumen de estas respuestas, este es la cantidad de cosas que mostré, 87 imágenes, y las barras que ven acá son las respuestas de Jennifer Aniston, las que están en rojo, y las azules a cualquier otra cosa. Claramente la neurona prefiere a Jennifer Aniston, ¿sí? Otra neurona al mismo paciente, de hecho del otro lado, en el otro hipocampo, le gustó Jennifer Aniston con Brad Pitt. ¿Sí? 3 fotos de ellos y 3 respuestas muy fuertes. Y si a alguien de ustedes les interesa la parte de percepción visual, hay algo interesantísimo acá. Fíjense que esta es una foto de cuerpo entero, ¿sí? Así. Esta es una foto que está de más de cerca, y les muestro más fotos de la misma neurona. Esta es otra respuesta de Jennifer Aniston con Brad Pitt. Es un zoom a las caras. Entonces, píxel a píxel, esta foto así es completamente distinta a esta foto así. Sin embargo, la neurona responde a las dos cosas. Entonces, no es percepción visual, va un poquito más allá. Les muestro otra. Esta neurona le gustó una actriz llamada Halle Berry. Y la ven ahí arriba de todo. De nuevo, el mismo truco. Buscamos fotos de Halle Berry en Google Images y repetimos el experimento. Al repetir el experimento vimos esto. La misma neurona en el hipocampo, este es otro paciente, ¿sí?
Nada, 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 George Bush, Mónica Lewinsky, en esa época estaba muy famosa. Acá la tienen, Halle Berry. 4 fotos distintas, 4 respuestas que haciendo estadística, o sea, creo que se ve a ojo, pero son muy significativas. Decimos estadística de cualquier manera que se os ocurra, es muy significativo. Ahora, de nuevo, Julia Roberts, pobre Julia Roberts, nada. Kobe Bryant, nada. Cuando hicimos este experimento, Halle Berry estaba sacando una película llamada Catwoman, Gatúbela, no sé cómo se llaman en español, ¿sí? Batman y Gatúbela. Y lo interesante es que Halle Berry aparecía por todos lados promocionando la película. Bueno, veían carteles en Los Ángeles con ella disfrazada de Gatúbela. Y obviamente, o sea, con la cara tapada, si no la película no tiene gracia, ¿no? O sea, si la ven sin la máscara ya saben que es Gatúbela, entonces no funciona la película. ¿Y por qué es interesante para nosotros? Bueno, porque, o sea, sabemos que es Halle Berry, ¿sí? Pero de hecho no le vemos la cara. Entonces, ¿qué va a hacer la neurona si le mostramos fotos de Halle Berry disfrazada de Gatúbela? Fíjense. Nada para toda esta gente, y acá está Gatúbela. Bueno, Halle Berry de Gatúbela, Halle Berry y Halle Berry de nuevo. La misma respuesta que cuando mostramos la foto de ella, ¿sí? Y el paciente sabía que era Halle Berry, obviamente. Más cosas que podemos hacer para mostrar que no es respuesta visual y que va un poquito más allá de respuesta visual. Bueno, usamos caricaturas, distorsionamos el rostro para ver qué pasa. Muchas caricaturas, esta es una de Halle Berry, la neurona responde, una de Gatúbela, nada. Pero ahora, la mejor manera de probar que esta neurona responde a conceptos es aprovechar el hecho de que estamos trabajando con humanos. Entonces podemos hacer algo muy sencillo, que es escribir el nombre. Entonces si yo escribo Halle Berry, o escribo Julia Roberts, o escribo Gatúbela, lo que sea, la neurona debería responder a Halle Berry, si es que está respondiendo al concepto, o no. Bueno, eso es lo que probamos. Escribimos los nombres de distinta gente, Kobe Bryant, no sé, Julia Roberts, Catwoman, George Bush, y acá está, Halle Berry. Cada vez, o sea, cada renglón es un ensayo. Cada vez que mostré el nombre Halle Berry, la neurona respondía como si le estuviera mostrando la foto. Entonces claramente está respondiendo a conceptos. ¿Qué pasa si ahora decimos el nombre? ¿Qué pasa si yo ahora digo Halle Berry en vez de mostrarlo escrito? ¿Qué va a hacer la neurona? En principio parece una pregunta no muy interesante, pero yo creo que es interesante, porque son dos procesos sensoriales completamente distintos, ¿sí? La percepción visual, tanto escrita, o sea, el nombre escrito como la foto, entra por los ojos, ¿sí? Va a través del núcleo del tálamo a la corteza posterior, y después hace ese paso y ese circuito que le mostré hasta llegar al hipocampo. Percepción auditiva, si ustedes escuchan el nombre, entra obviamente por el oído, va a corteza temporal y tiene un circuito completamente distinto. Entonces la pregunta es, ¿se juntarán estos dos circuitos al nivel de neuronas, ¿sí? De estas neuronas? ¿Cómo responderán estas neuronas si yo digo el nombre en vez de escribirlo? Bueno, probamos eso. Me parece que el sonido no anda, pero voy a usar el sonido del micrófono este. Entonces, esta es una neurona que respondió a Oprah Winfrey, la presentadora de Estados Unidos. Una respuesta muy fuerte. Fíjense que en el baseline, antes de mostrar la foto, que fue acá, no había nada, pero le muestro a Oprah y la neurona le encanta a Oprah, ¿sí? Dispara con 50 Hz. Este es el nombre escrito, Oprah Winfrey, una respuesta muy fuerte, y esta respuesta es a este estímulo. Oprah. ¿Escucharon? Es simplemente, voy de nuevo. Oprah. Es simplemente mi computadora diciendo Oprah. Y solo eso basta para generar esta respuesta que ningún otro estímulo genera, ¿sí? Cameron Diaz. Si la computadora dice Cameron Díaz, nada. Esta le gustó Luke Skywalker de Star Wars, ¿sí? Y no es por chiste, o sea, mostramos estas cosas porque nos encanta, ¿no? Nos divertimos, la pasamos bien, o sea, estamos buscando figuritas de Luke Skywalker, qué sé yo, pero no hay un motivo serio por el cual usamos estas cosas, y es que en general encontramos neuronas que responden a ítems, a cosas que son interesantes para los pacientes, que los pacientes conocen muy bien. Por eso usamos actrices, actores, cosas de películas, políticos, fotos de los pacientes mismos, sus familias, fotos nuestras, ¿sí? Porque los pacientes nos llegan a conocer muy bien. Y bueno, cosas famosas. Luke Skywalker, 3 fotos de él, 3 respuestas muy fuertes, el nombre escrito, y ahora le muestro estas 2 respuestas. Esta de acá es esta. Luke Skywalker. Luke Skywalker. Esa es la mejor versión sintetizada de Luke Skywalker, ¿sí? Una voz sintetizada masculina diciendo Luke Skywalker. Y ahora les muestro esta. Luke Skywalker. Una mujer, una voz sintetizada de mujer diciendo Luke Skywalker, la misma respuesta.
Ahora, fíjense que hay algo muy interesante acá. ¿Ya lo vieron? Miren esto. Este es Yoda, ¿sí? Por si se pasan ustedes mucho tiempo en el laboratorio y no salen de sus pipetas y cosas, otro personaje de la película Star Wars, ¿sí? Otro Jedi de Star Wars. Las neuronas estas no responden siempre a una sola cosa, puede que respondan a más de una cosa, pero si ese es el caso, estas cosas suelen estar asociadas, ¿sí? Y responden a conceptos, no responden a una foto de este, una foto de este, una foto de este, a detalles, responden a conceptos. Y si responden a más de uno, como este caso, siempre están asociados. Y les puedo mostrar un montón de ejemplos de esos. Keanu Reeves. Si la computadora dice Keanu Reeves, no pasa nada. Bueno, vamos a discutir un poco estos resultados. ¿Qué quiere decir todo esto? Primero, para que sepa un poco de neurociencia, estos son las famosas neuronas de la abuela, lo que se conoce como grandmother cells. Hay una única neurona para Jennifer Aniston, ¿sí? Que está ahí para ella y solo para ella, otra ahí atrás para Halle Berry y así sucesivamente. La respuesta es no. Eso es imposible. Primero, no puede haber una única neurona para Jennifer Aniston porque la chance de que yo haya encontrado esa única neurona en el cerebro, que en esta área tiene 10 a la 9 neuronas, 1 billón de neuronas, es cero. O sea, si yo encontré una neurona respondiendo a Jennifer Aniston, seguro que hay más. Encontré una de tantas. Probablemente miles, o sea, decenas de miles o cientos de miles, ¿sí? Pero ustedes pueden decir, bueno, pero por ahí hay muchas neuronas, pongamos, no sé, 18.000, como dijo alguna vez Jerry Letpin, que responden a una única persona. Bueno, en principio podría ser, pero no es lo que encontramos. Les mostré una que respondía a Luke Skywalker y a Yoda. La neurona que respondió a Jennifer Aniston, la testé el otro día, ¿sí? Y le puse un montón de figuras de la serie de televisión Friends. Y la neurona terminó respondiendo a otra actriz de Friends llamada Lisa Kudrow, que, oh sorpresa, o sea, está relacionada con Jennifer Aniston, ¿sí? Entonces pueden responder a más de una cosa. Pero si ese es el caso, estas cosas están relacionadas. Entonces no son células de la abuela, para mí está mal llamarlas así, pero lo que sí es cierto, lo que sobrevive, es que la representación es lo que se llama sparse, rala, o sea, muy pocas neuronas, o relativamente pocas, van a representar cada concepto. Estas neuronas responden a conceptos, no responden a detalles visuales o del estímulo en particular que mostramos, ¿sí? Responden al concepto, responden al nombre, de hecho. Y si disparan a más de un concepto, esos conceptos suelen estar relacionados. Bueno, ahora la discusión. Bueno, ¿qué hacen estas neuronas? O sea, no me quiero ir sin decirle qué hacen estas neuronas, pues si no se quedan con esto de Jennifer Aniston, Halle Berry y se olvidan de lo más importante. Ahora sí viene la parte seria, ahora viene lo más importante. Olvídense de Jennifer Aniston y todo esto, eso es divertido, pero me ayuda creo, para mostrar algo que es muy interesante en neurociencia, o que podemos discutir. ¿Qué hacen estas neuronas? Estas neuronas están en el hipocampo. Entonces, yo les estoy mostrando fotos, cómo procesan estímulos visuales, ese tipo de cosas. Pero ¡pum! Oh sorpresa, el hipocampo no hace percepción visual. Punto. Eso lo sabemos, está clarísimo. El hipocampo no está involucrado en percepción visual. ¿Cómo sabemos eso? A través de este señor. No sé si lo conocen, los que están en neurociencia, no sé si lo conocerán, Henry Gustav Molaison, más conocido como el paciente HM, ¿sí? Hasta el año 2008 no conocíamos su foto y no conocíamos su nombre, falleció en el 2008 y a partir de ahí sabemos cómo se veía. Este sujeto fue el paciente más estudiado en la historia, creo que de la medicina, o al menos de la neurociencia, ¿sí? Hay cientos de trabajos sobre él. Es muy parecido al carácter de la película Memento, no sé si vieron Memento. Bueno, este hombre le sacaron los 2 hipocampos, no uno, los 2 hipocampos, y a partir de ese momento sufrió lo que se llama amnesia anterógrada. O sea, no pudo formar nuevas memorias. Tenía memorias de su pasado, pero no podía formar memorias nuevas. Por supuesto, en el momento que le hicieron la cirugía no sabían que iba a pasar eso, ¿sí? Se dieron cuenta después. Entonces, ahora sabemos que nunca hay que sacar los 2 hipocampos, siempre sacar uno pero dejar el otro. Pero este hombre podía percibir cosas, podía reconocer objetos y es más, reconocía a las personas que conocía de antes. O sea, sin los hipocampos podía percibir. Sin los hipocampos tenía memorias de su pasado. Lo que no podía hacer era formar nuevas memorias. Entonces, el estudio de este paciente, más un montón de estudios que siguieron a su caso, nos da evidencia muy clara de que las neuronas estas que encontramos nosotros no están involucradas ni en percepción, ni son el punto final donde se guardan las memorias, porque las memorias seguían estando en HM por más que no tenía hipocampo. Entonces, ¿qué hacen estas neuronas?
Recapitulemos, estas neuronas, que llamamos neuronas de conceptos o concept cell, o la neurona de Jennifer Aniston si quieren, este tipo de neuronas tiene una representación que es abstracta, de conceptos, explícita, nos está diciendo lo que hay en la imagen, ¿sí? Y sparse, rala. Y están representando el significado del estímulo. Es Jennifer Aniston, es Halle Berry, es mi perro, es lo que sea, ¿sí? ¿Y por qué? Bueno, lo que creo, lo que especulo, o sea, no tengo prueba de esto, pero creo que es algo muy plausible, es que están haciendo, que son como los building blocks, no sé cómo se dicen, los rástilas, los ladrillitos, ¿sí? Con los cuales armamos memorias. Y de hecho, no hacen ni percepción ni memoria, hacen el link entre ambas. El paciente que vio la foto de Jennifer Aniston, en el cual yo vi la neurona respondiendo a Jennifer Aniston, no necesitaba esta neurona para reconocer a Jennifer Aniston. Eso se hace en corteza temporal. No necesitaba esta neurona para tener memorias de Jennifer Aniston, pero sí necesitaba esta neurona para generar la memoria de haber visto a Jennifer Aniston en mi computadora. O sea, si el paciente se va a acordar más adelante, si me mostró la foto de Jennifer Aniston, esa neurona estaba representando en el hipocampo para generar nuevas memorias. Entonces esta es la segunda parte del físico, ¿sí? Si quieren. Bueno, si llego muestro un slide de Borges, si no voy a dejarlo acá. Pero creo que es lo más interesante. Entonces, imagínense que tenemos un network de neuronas, ¿sí? Una red de neuronas muy rala, son muy poquitas neuronas, relativamente pocas, o sea, serán muchas, pero relativamente pocas comparadas con todas las que hay alrededor, que representan a Luke Skywalker, ¿sí? Entonces, bueno, será esta red de neuronas que cada vez que vemos a Luke Skywalker, ¡pum!, dispara. Alguna de estas neuronas también podrá disparar a Yoda, por ejemplo, como estas dos de acá. Y yo les mostré un ejemplo de una neurona que disparaba a Luke Skywalker y a Yoda. Bueno, esa será alguna de estas. Dispara a Luke Skywalker o dispara a Yoda. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Tenemos como dos redes. Una representa a Luke Skywalker, la otra representa a Yoda, pero que tienen neuronas en común. O sea, tienen neuronas que responden a los dos conceptos. O sea, estas redes están, por ejemplo, están entrelazadas, ¿no? Pero bueno, separémosla para tener una idea visual. Entonces, algunas neuronas estarán representando las dos cosas. Entonces, esta representación que se superpone nos permite hacer asociaciones. Si, por ejemplo, ustedes no sabían que estas dos personas formaron parte de la misma película. O sea, si ustedes tienen una red representando a Luke Skywalker, y otra red distinta representando a Yoda, y no hay ninguna relación entre ellos, bueno, tendrán una red acá y otra red acá. A partir del momento que ustedes saben que estas dos personas forman parte de la misma película, generan un link, ¿sí? Entonces van a tener algunas neuronas respondiendo a las dos cosas. Entonces, a partir de ahí, asocian conceptos. Y la asociación es la clave para la formación de memorias, ¿sí? Entonces, a partir de generar la asociación, por ejemplo, pueden generar memorias episódicas. ¿Sí? Ayer lo vi a Guillermo después de muchos años y nos tomamos una cerveza. Hago una asociación, la cerveza o el lugar donde nos tomamos la cerveza y Guillermo. O sea, una persona, un lugar, algún hecho específico. Entonces, lo que hago es abstraer conceptos y generar relaciones entre ellos. Entonces, necesito la representación conceptual, como las neuronas que les mostré, y después eso me ayuda a generar conceptos y links, relaciones muy fáciles. Otro grupo de neuronas de esta red de Luke Skywalker podrá responder a Darth Vader, otro personaje de Star Wars, ¿sí? Entonces, según qué neuronas disparen más o según cuál module más o menos, de esta red podré ir a esto o podré ir a esto, o a partir de acá tendré un overlap con esta y podré ir a esto otro. Y eso también me puede ayudar a entender el flujo del consciente. A veces yo estoy pensando, muestro la foto de Maradona, digo, uy, ya hace 25 años que ganamos un mundial, digo, y estos españoles que no paran de ganar cosas, o sea, yo voy de Maradona, me voy a Xavi, me voy a la Copa del Mundo, me voy al 4-0 contra Italia, voy generando un concepto tras del otro. ¿Cómo hago eso? Bueno, voy de una red a la otra, a la otra, a la otra, a través de estos overlaps, ¿sí? Entonces, por eso mi interpretación, es una interpretación, por ahora no tengo una prueba, pero es que estas neuronas están haciendo, o sea, son los ladrillos, o sea, son la base para la formación de memoria. Y creo que dejo lo de Borges porque si no me quedo sin tiempo. Bueno, es una historia muy graciosa, o sea, Guillermo podrá dar fe que estudió física conmigo en exactas, no sé, pero en exactas, en la UBA, en la Universidad de Buenos Aires, una gran mayoría de gente somos fanáticos de Borges, Cortázar y Sábato, ¿sí? Tres escritores,
geniales de Argentina. Y mucho de Borges. ¿Por qué? Porque a Borges le gustaba jugar mucho con la idea del infinito en el Aleph o en el Jardín de los Herederos que se bifurcan. Y bueno, estudiamos un poco de matemática en física, entonces nos gusta esta idea de los infinitos. Mucho tiempo después, o sea, yo leía a Borges estudiando física o antes, me encantaba, termino haciendo estas cosas y releo Funes el Memorioso. Y en Funes el Memorioso, Borges cuenta la historia de Ireneo Funes, que era un peón de Fray Ventos. Fray Ventos es un pueblito al norte, bueno, de hecho en Uruguay, la frontera con Argentina, y que un día Funes se cae de su caballo y cuando recobra el conocimiento, o sea, se golpea la cabeza muy fuerte, cuando recobra el conocimiento, de repente tiene el increíble talento o maldición, según como quieran verlo, de recordar absolutamente todo. Entonces, a partir de ese momento, Funes no se olvida de nada. Y entonces lo interesante es que, bueno, Borges se juega con el infinito de la memoria. ¿Cómo sería tener una memoria infinita? Y lo interesante es que Borges se pone a fantasear o a deducir qué pasaría si recordáramos absolutamente todo. Y fíjense lo que dice. Dice sobre Funes, ¿sí? No solo le costaba comprender que el símbolo genérico perro abarcara tantos individuos dispares de diversos tamaños y diversas formas. Le molestaba que el perro de las 3:14, visto de perfil, tuviera el mismo nombre que el perro de las 3:15, visto de frente. Su propia cara en el espejo, sus propias manos lo sorprendían cada vez. O sea, para Funes, cada imagen era una memoria explícita. O sea, el perro de las 3:15 o 3:14 visto de perfil era una cosa distinta del perro de las 3:15 visto de frente. Funes recordaba cada cosa. Nosotros no. O sea, si por ahí ustedes, si se acuerdan de esta charla, no se van a acordar de todos los detalles, de todo lo que yo dije, de cómo estaba vestido, de si me afeité, de si esto, si lo otro. Se acordarán conceptos, ¿sí? Y los conceptos son los que quedan en la memoria. Los conceptos, creo yo, son los que están representados por esta neurona. Y termino con la última frase, ¿sí? Que es algo que dice Borges que a mí me parece genial. O sea, me pareció tan genial que, bueno, eso fue lo que me disparó a escribir ese libro. Borges dice: pensar es olvidar diferencias, es generalizar, abstraer. En el abarrotado mundo de Funes no había sino detalles, casi inmediatos. Ok, gracias.